En México y en todo Nayarit tenemos un reto enorme con el tema de las adicciones, alcohol, drogas y otros efectos más que tienen también las adicciones. Mire, simplemente destacar lo que no hay género, no hay edad, no hay posición económica. Estamos teniendo en Nayarit un consumo de alcohol, por ejemplo, desde tempranas edades y esto, por supuesto, es el camino para otro tipo de sustancias que actualmente, mire, si son dañinas, hoy hasta son de riesgo de muerte. Quédese con nosotros porque vamos a platicar con el doctor en adicciones, Jesús Orozco. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, en esta noche aquí en A Fondo. Doctor Jesús Orozco, qué gusto, bienvenido, muchísimas gracias. Licenciado Enrique Guzmán, el gusto es mío y siempre he visto lo importante que es para ti tener bien informada a la ciudadanía. No, y de mi parte decir que te has preparado tanto, eres un experto en adicciones, que también tú estás preocupado en ese ámbito de cómo atender a aquellas personas que por alguna razón en su vida han caído en las garras de las adicciones. Oye, pero punto importante, y podemos hablar de bastantes cuestiones de datos estadísticos. Yo quisiera que tocáramos las fibras más sensibles, más humanas, para identificar este problema de las adicciones. Primero, háblanos de lo que implica atender desde tu perspectiva una persona que se lo está consumiendo, no el alcohol, no la droga, sino prácticamente se le está consumiendo la adicción, la vida de una persona. Sí, Enrique, con gusto. Bueno, tengo la oportunidad, me da la oportunidad la directora general de Maracame, la doctora Dinora Partida, de venir a este espacio donde tenemos la atención en el servicio gubernamental a los pacientes con adicción. Y efectivamente, se destruye el paciente que las consume y destruye también a su familia. El entorno familiar está llena la práctica médica de familiares desesperados, de madres llorando, ver cómo se consume su hijo, cómo se consume su hermano, cómo se va consumiendo su esposo. Todo en lo general es una preocupación constante que no nomás deteriora al pacientito adicto, sino todo lo que está a su alrededor. Las situaciones laborales no es la excepción. Las empresas o los empleadores pues están lidiando con los ausentismos laborales. Las universidades, las escuelas están también lidiando con estos ausentismos laborales y estudiantiles por este consumo de sustancias. Algo que me llama la atención, entrando un poco a estadística, Nayarit es una de las primeras entidades que tiene serios problemas de consumo de alcohol, pero no nada más es hablar del consumo de la cerveza o de las bebidas más fuertes, es hablar de el inicio de edades tempranas. Y esto es una estadística que estaba documentado en la antigua encuesta nacional contra las adicciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto, ya con la experiencia que tienes en Maracame? Muy buen punto, Enrique. Siempre es informar a los televidentes. Entre más pronto tengan contacto, en este caso con sustancias lícitas, que es alcohol, y el tabaco no es la excepción, Claro. porque es un estimulante también que genera cambios a nivel cerebral. Tener consumos 14, 13, documentados de 11, 12 años, nos va a abrir la puerta al consumo de más sustancias, y en estas edades el daño es mayor. Va a ser muy difícil poder llevar a un abstinente, un paciente que tiene consumo en etapas tempranas. Y cuando quiera también llegar a esta abstinencia, es probable que ya tenga un daño a nivel de sus lóbulos prefrontales. Me encuentro con una situación, todos pasamos por la secundaria, y yo seguramente a usted le tocó como a mí, que sí, también fui de los que me eché mis cervezas, y lo tengo que decir, no con un propósito de testimonio, pero sí que sirva de una particularidad. Sí, también consumí cerveza de chavo en la secundaria, escondidas de mis papás. Sí, también lo hice, y también me eché mi cigarrito, digo, también, pero hubo una situación, una preocupación de una familia que me guió y me señalaba el tema, por ejemplo, el tabaco, tener mucho cuidado. Con respecto al tema del alcohol, bueno, pues se vuelve permisivo esos retos de chavo de a que no te avientas una, a que no te avientas un tabaco, un cigarro, en fin. Y de aquel entonces, son muchos años de diferencia a lo que está sucediendo el día de hoy.
pues aquella ocasión, Jesús, pues era tabaco o alcohol, una cerveza. Pero hoy estamos viendo que esos retos ya son con otro tipo de sustancias que, pues antes se tenía un tiempo de experimentación para ver qué se sentía. El problema que hoy con la química de estas drogas, como las metanfetaminas, pues ya no hay tiempo de experimentación. El que cae, lamentablemente, es para meterse en un mundo oscuro y muy peligroso. Sí, cuando viene lo sintético, que no tiene un precursor natural, la sustancia, caso de las metanfetaminas, el caso actual del fentanilo, incluso el alcohol, bebidas adulteradas que producen grandes daños en el consumidor de estas sustancias, eh, fueron hechas para que esa fase, hay fase experimental, hay fase de uso, hay fase de abuso y fase de dependencia física. Se proyectaron el movimiento químico que les hicieron a estas sustancias es para que no esté esa fase experimental. Esto sí tiene que ser bien importante. Metanfetamina y fentanilo no hay fase experimental. Quien tiene contacto, desafortunadamente, con estas sustancias, no va a pasar por la fase experimental. Inmediatamente se va a ir a la de uso, abuso y dependencia física. A ver, aquí punto importante, ya que eres un doctor en adicciones, experto, que estás en Maracame, que por cierto, muchas gracias a la dirección de Maracame por esa oportunidad que nos permitiera conocer más a través de ti de lo que se está haciendo. ¿Cuáles son las motivaciones para que una chica, un chico, porque esto es hombres y mujeres, hay que ser muy claros, hombres y mujeres le entran? Tal vez, no sé si en en el mismo porcentaje, pero es una realidad de que hombres y mujeres. ¿Con qué pasa por un chico que entra a este mundo? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay algún detonador? ¿Hay algún factor social? ¿Hay algún factor familiar que lo motive a que acepte la invitación a meterse a este mundo oscuro de la adicción con metanfetamina? Sí, tienen dos factores, los internos y los externos. El factor de juventud, el factor de conducta desadaptativa, de conducta desafiante, tú lo explicaste bastante bien. El factor interno de tener que socializar, alguien que es introvertido y la sustancia lo hace ser extrovertido y lo hace tener amigos. Son factores que yo llamo internos. Y vienen los externos por los factores familiares. Un paciente que llega al consumo tiene sentimientos de soledad, de abandono, porque los padres están trabajando, porque no tienen una buena comunicación entre las familias. Este mundo que dicen que lo que menos te deja es tiempo, ¿verdad? Esta parte de que andamos más activos o más a la carrera, esto ha dejado que el joven quede vulnerable ante estas sustancias. Ahora, pero también hay que mencionarlo, no nada más son jóvenes, podemos hablar también de personas que en algún momento, algún lapsus que se presentó en su vida, una depresión, una caída emocional, una pérdida de algo o de alguien, también puede ser emotivo si no sabemos trabajar esa parte interna. Exacto. Bueno, van avanzando. Si se pudiera decir que ya una persona que entra en contacto con la sustancia después de los 21, 22 años, sin haber consumido antes, tendría mejor pronóstico. No quiere decir que sea lo adecuado. Ojalá nadie estuviera en contacto con estas sustancias. Pero bueno, sí hemos tenido, en el caso de las sustancias sintéticas, ya también personas mayores de 40, 45 años que han tenido contacto. En las personas adultas, hablemos de hombres, tienen, y hay que informarlo así, tienen una idea que no es la adecuada, que puede ser un impulsor sexual. Y no, definitivamente no tiene ninguna característica que aumente la sexualidad en una persona que va caminando en los años, en un hombre, y empieza a presentar las disfunciones que se presentan por edad. No tiene ninguna cualidad, ¿verdad?, que le puedan preguntar, en este caso un especialista o un urólogo, es importante, no tiene ninguna actividad que pueda mejorar el rendimiento. Fíjense nada más que interesante lo que está diciendo el doctor Orozco. Si de jóvenes estamos hablando que son
familias que no hay tiempo, tal vez familias separadas, familias que no son funcionales, hablar de ciertos abandonos, hablar de estímulos de probar, de retos, del ímpetu de juventud, hablar de situaciones que pudieran ser mayores de 21 años, tratar de resolver o encontrar alguna sustancia que les ayude a medios, tratar de resolver alguna situación en su vida que nunca lo van a resolver con una adicción. Y por otro lado, personas de más de 40 años creyendo que van a tener un mejor desempeño íntimo, pues cada quien de todos modos están encontrando un punto común, que es una sustancia que puede afectarles terriblemente a lo largo de su vida. Exactamente. Cito las palabras del doctor Ignacio Chávez, el cardiólogo que hizo el Centro Nacional de Cardiología. No mata la enfermedad, mata la ignorancia. Ese es en el caso de los hombres. En el caso de mujeres, que también está aumentando el consumo, pues lo utilizan para control de peso. Es un anoréxico natural, pues es derivado de la anfetamina, es una metanfetamina, y lo utilizan para más actividad física o control de peso en muchos de los casos de consumo de las mujeres, que ya estamos como 4-1. Por cada 4 hombres, una mujer, con un aumento significativo en los consumos, y tampoco va a llevar a... En la medicina valoramos riesgos-beneficio y no va a tener ningún beneficio, sino que va a tener una pérdida de peso, pero con un gran problema, por destrucción muscular, no porque vaya a lograr un peso adecuado como lo pudiera guiar un nutriólogo, como lo pudiera guiar una endocrinóloga. Entonces, también van a tener una disminución de peso a expensas ¿de qué? De destrucción muscular. No es lo adecuado. Y al haber destrucción muscular, pues difícilmente lo van a poder recuperar. Ya no lo van a poder recuperar. Al contrario, pueden terminar con una insuficiencia renal. Jesús, te pregunta algo que es clave en este contexto. Hemos hablado de metanfetamina. Estamos hablando básicamente, el nombre que más sabemos es el cristal. Así es, Enrique. Es conocido como cristal, y con un aumento considerable en los consumos. Ahorita, bueno, creo que tocaríamos el tema también de fentanilo. Por favor. Yo quiero que en este mensaje que informamos, el fentanilo para mí ahorita no está en Tepic. Me ha tocado atender personas que vienen de frontera, vienen de otras partes. Por fortuna en Tepic no hay, pero puede ser un distractor. Puede ser un distractor por cómo nos ha aumentado el consumo de metanfetamina. Cómo nos ha aumentado. Para mí el fentanilo es una sustancia que van a utilizar para control fronterizo. De allá es donde yo he tenido los pacientes que vienen con esta sustancia. En Tepic no lo encontramos. Yo tengo el entrenamiento para hacer las revisiones y sí, buscar la entidad clínica que es de un paciente que está consumiendo metanfetamina, y por los datos clínicos que me da un paciente que viene con opiáceos. El fentanilo es un derivado opiáceo, es 50 veces más potente que la heroína porque es 100% sintético. Volviendo a explicar al público, no tiene un precursor que sea natural. Ya son movimientos de los radicales químicos para aumentar esta potencia. ¿Cómo darse cuenta cuando alguien, y digo, no nada más con los jóvenes adolescentes, cómo darse cuenta cuando alguien está consumiendo drogas? ¿Qué le puedes decir al público en familia? ¿Cuáles serían algunos indicadores para que los tuviéramos presentes? Muy importante. El paciente se va a empezar a aislar, el paciente va a andar irritable, va a estar confundido mentalmente. Los padres se desesperan, doctor, no puedo hablar con él, siempre anda enojado, siempre anda irritable. El paciente va a tener alteración del patrón de sueño. Si está con una sustancia depresora o estimulante, o no nos va a dormir o nos va a empezar a dormir más horas que las acostumbradas, y no va a comer. Casi siempre duermen más de día, en la noche parece como que estuviera más... Se activan, y también, bueno, la misma sustancia activa otras circunstancias de sintomatología, como el delirio. El paciente empieza a tener un delirio paranoico, que todos lo quieren atacar, que todos le quieren hacer daño. Y bueno, es un paciente que empieza a ser un peligro donde esté en el núcleo familiar, donde puede estar. Entonces, esta sintomatología nos habla que ya hay un consumo
de esta sustancia y tendríamos que pedir ayuda inmediatamente. Me quedo con un tema y sobre todo lo hemos informado aquí en Mega Noticias, el tema de los anexos. En algunos lugares inclusive ha habido situaciones muy lamentables con algunos de los anexos, porque hay una norma oficial mexicana que es la 028. Esta norma regula cómo es el tratamiento contra las adicciones en estas personas que padecen esta enfermedad, porque es una enfermedad. Aquí en Tepic hemos conocido recientemente que han sido cerrados algunos de estos anexos. Hemos visto personas que se suben a vender bolsas, que están recorriendo calles boteando. Yo no sé si sea una práctica común de los anexos, pero estos centros para las adicciones que no son tan profesionalizados, me ha llamado la atención porque inmediatamente cuando se habla, hay que anexarlo. ¿El anexo realmente ayuda? Bien, tiene que estar regulado. Tenemos un órgano regulatorio que es el Consejo Estatal contra las Adicciones, que hace esfuerzos a marchas forzadas para tener esta regulación en estos centros. Para información de la ciudadanía, el que tenga su regulación y que esté vigente en ese año, ¿verdad? Estamos ahorita partiendo en el 25. Si yo voy a uno de ellos, tiene que tener su nombramiento de cédula, ¿verdad? Que tiene que tener esa. Si no la tiene, no es un lugar que pueda dar la seguridad. Tiene que tener forzosamente su cédula actualizada por el Consejo Estatal contra las Adicciones, porque es una cédula donde ellos evalúan que puede estar. Estos 26 centros que cerraron no tenían la cédula, no estaban cumpliendo con esta cédula. Entonces tienen que tener, el Consejo da todo un lineamiento y tiene que estar al público que quiera hacer uso de este tipo de establecimientos. Y aunque sean regulados, ¿qué características debería tener este centro y sobre todo en qué condiciones que puede ingresar un familiar? Porque hemos escuchado que son internados, no sé si es correcto el término, pero contra voluntad inclusive, si es correcto que se tenga que llevar así una persona. Sé que es complicado porque pues parte me imagino que del tema del adicto dice, no, yo estoy bien, yo no requiero nada, yo cuando puedo, cuando quiera puedo y se acabó la historia de esa parte de la negación, pero llega la desesperación de la familia, meterlos a fuerza, el tiempo de internamiento, es correcto, es una apreciación que nos puedas dar al respecto. El funcionamiento es mejor de forma voluntaria. Siempre hemos dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor. En los establecimientos de gobierno, CETEN, que depende de SECA, y en Maracame, que también es nuestro órgano de SECA, pues tenemos el acto regulatorio a veces hasta 2 veces por año, ¿verdad? Estamos completamente nosotros con tratamientos voluntarios. Y los involuntarios, pues repito, tienen que tener esta norma regulatoria y tiene que estar ya en una etapa el adicto donde sí, conscientemente no tiene la capacidad de apreciar que se le están brindando otras oportunidades. El manejo debería de ser así, sino llevarlo a la institución donde estamos nosotros, donde pueda apreciar que va a ser una forma voluntaria y 100% profesional, ¿verdad? Y ahí, si tiene capacidad todavía de discernir, ahí se va a quedar con nosotros a un tratamiento profesional, ahí se va a quedar en un tratamiento 100% humanizado y profesional. Desafortunadamente hay veces que no va a ser posible por la condición y la última palabra la tendrá la familia. Hace un momento citaba que en un acto el paciente en delirio, pues es peligroso para la misma familia. Claro. Y bajo esas condiciones, eh, la palabra adecuada no es anexo, es que tenemos que aislar al paciente en un aislamiento que lo aleje, sobre todo de dejar de poner en peligro a la familia. Tocas un punto importante porque hace muchos años cuando se determinó que las adicciones es una enfermedad, muchas veces se mencionaba, es que se criminaliza al adicto. No, lo que sucede es que el adicto es un enfermo que lamentablemente sí puede tener tendencias a afectar a la familia y sobre todo puede realizar actos delincuenciales bajo el influjo de estas sustancias. Exacto, sí, puede. eh, Hay que hablar que todas las sustancias te quitan el control motriz. No tienes un control motriz.
el paciente manotea, empuja, sin tener un control, ¿sí? Entonces en este control motriz, puede lesionar a alguien, puede empujar a alguien, desplazar a... Bueno, te lo pongo a ese lado, simplemente lo vemos y es una incidencia que estamos teniendo constantemente aquí en Tepic. El tema de conductores y conductoras en estado de ebriedad Ujú. que conscientemente, dentro de la poca lucidez, deciden conducir un auto y lamentablemente se están convirtiendo en un riesgo notable para los demás. Exacto. Aquí viene, en este tema, qué bueno que lo tocas, vemos las dos clasificaciones de sustancias. La que te activa, la que te agita, hace agitación psicomotora, que son las estimulantes, y la que te llega en un letargo, como es el alcohol, que es una depresora, donde si maneja exactamente un vehículo automotor, pues no va a tener los reflejos, no va a poder ver si está en rojo o en verde, y va a manejar en una actitud desinhibida ese vehículo a grandes velocidades, con las consecuencias que ya hemos visto. Y no va a tener los reflejos. Claro, eso es No una va a realidad. tener, los reflejos osteotendinosos están disminuidos. Doctor Orozco, te pregunto, tú tienes una mayor experiencia, estás en Maracame, es un centro que es público, que está atendiendo a muchísimas personas con respecto al tema de las adicciones. Si hiciéramos una data de cuáles son las sustancias de mayor consumo, ¿cómo las mencionarías, en qué orden? Metanfetamina ¿Por encima del alcohol? por encima del alcohol. Para mí, yo siento, el alcohol es, vamos, son distribuciones lícitas y eso nos aumentan las estadísticas, más no la problemática que está viviendo el país. Volvemos a lo mismo, nos va a aumentar, pero bueno, esto lo tengo que decir con mucho cuidado, va a aumentar en esa fase experimental donde posiblemente yo todavía no tenga tanto problema social, ¿sí? Y si hablamos que la metanfetamina no me está en fase experimental y que verdaderamente no hay una forma de poder cuantificar, ¿sí? Arroja mucho la estadística porque siendo lícita, pues los mismos proveedores entregan las cifras que se está consumiendo, ¿no? Mientras que la otra, no hay verdaderamente algo. Entonces, más metanfetamina. Sí, claro, es metanfetamina. Luego podemos tener, ahora sí, el alcohol, inmediatamente después cannabis y después los opiáceos. ¿En qué parámetro estaría dentro de las adicciones? No es una sustancia, pero sí también es una práctica, la ludopatía, la adicción a los casinos, al juego de apuesta. ¿Cómo estamos en ese terreno? Bien, todo lo que son, esas le llamamos no químicas o de tipo conductual, que es el juego compulsivo, que se ha activado por, bueno, el advenimiento ya de, no nomás en casinos, en línea, Claro. las aplicaciones en línea y también disparan, porque son cosas que sí se pueden medir. También la ludopatía se le puede dar una medición muy más exacta, ¿verdad? Porque pues está también dentro de las lícitas. Las podemos ver, las podemos palpar. Entonces, ha aumentado considerablemente, porque esta va muy relacionada con resolver una situación económica, que bueno, igual no es la opción, no es la opción y se dan cuenta que, bueno, se enteran que puede haber una necesidad económica y para ellos es como una de las soluciones, donde no. Lo único que van a perder cada vez más el control de sus impulsos y pues la situación es que no van a resolver esa situación económica. Esa situación económica se les va a complicar 10 veces más. Nos está alcanzando el tiempo y me encantaría que en este programa, como destacamos, con un experto como tú y sobre todo del equipo de Maracame, nos pudieras dar algunas sugerencias para aquellas personas que nos están viendo en esta ocasión aquí en Mega Noticias y que sobre todo en este espacio en a fondo, pues identifiquen cómo proceder. Ya dabas algunos elementos que son claves, sobre todo si lo habláramos en particularidades por las etapas, niños jóvenes, ¿qué sugerencia para papás, mamás, abuelos, que a veces son los que están criando a veces a los hijos, los tíos, porque los papás, como bien dices, trabajan?
¿Qué sugerencias? Bien, a la aparición de estos datos, de estas fluctuaciones del estado de carácter, que empiecen a aparecer datos que ya hace un momento citábamos, inmediatamente están los centros CAPA para pacientitos menores de 16 años, y de 16 años en adelante está Consejo Estatal y está el Instituto Maracame. Inmediatamente informarse. Hay grandes campañas de prevención. Para mí, que dieran la oportunidad de tener esta plática, va a ayudar mucho la situación preventiva. Que se acerquen a estas instituciones para despejar y poder iniciar el manejo. Incluso pudiera ser ambulatorio, no necesariamente de internarlo. Y ya informados, actuar y se tenga el mejor de los resultados. Ya pasamos de los adolescentes y de los niños, pasamos a adultos jóvenes. ¿Cuál es la sugerencia ahí? Estamos hablando de 18 a 29 años, que también tiene una importante incidencia. Sí, es la parte, pues, ese es el grupo. Ese es el grupo clave. Ese es el grupo clave, ¿verdad? Donde va a ser, como ya es una persona funcional, pues lo que hablábamos, el ausentismo laboral, la deserción universitaria o en el grado que esté. Ante esa mínima aparición, bueno, ellos ya tienen la capacidad de acudir sin necesidad que vayan con un tutor. También las puertas están completamente abiertas, y prestar mucha atención a todos estos espacios, insisto en y también de forma institucional, cada vez dar más situaciones preventivas. Y si ya se tiene el problema, pues bueno, que se acerquen para hacer un diagnóstico adecuado y empezar un manejo. Quitar el estigma, que no me vean entrar, ese es un problema muy difícil, ¿verdad? La familia, a veces la misma familia lo quiere mantener en un secreto y no es posible. No. No es posible. Citamos hace un momento lo de la ignorancia. Tenemos que ya no dejarlo como algo social, sino algo que se tenga que tratar inmediatamente en cuanto se detecte o a la más mínima sospecha. Finalmente, un mensaje que quieras destacar, te lo dejo a tu criterio, doctor Orozco, que le quieras decir al público de a fondo con respecto a este serio problema que tenemos de adicciones. Bien, para ser positivo están también los factores de protección, los factores que te van a prevenir. Y bueno, el acercar y la práctica de deporte siempre va a ser para mí un medio de un factor de protección, y el núcleo familiar. El núcleo familiar, la buena comunicación con todos los miembros de la familia, pues ya hablamos que todos pueden ser afectados. Esta buena comunicación, priorizarla ante estos eventos que hablábamos de esta vida tan rápida que llevamos. La familia tiene que ser el centro de una comunicación para que no nos pueda pasar esto. Pues ahí está la información que queda para usted. Oye, el punto es, yo destaco de Maracame, es una institución, depende del gobierno del estado. Creo que es destacar que forma parte de un sistema de salud que está regulado, que además es institucional. Creo que es una gran alternativa para que se considere. Claro, estamos siempre ahí a la hora, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Doctor Orozco, yo te agradezco que haya estado con nosotros aquí en A Fondo. Muchas gracias, señor Enrique. Y al contrario, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Esperemos que esta información sea de utilidad, sobre todo por el grave problema que se está registrando en México con el tema de las adicciones. Yo le invito para que recuerde todos los jueves 9:30 de la noche, análisis, opinión y entrevistas aquí en A Fondo de Mega Noticias Tepic. Soy Enrique Guzmán García, que la pase usted muy bien.